días, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Este es su programa Ministerio Evangelístico, El Verbo de Dios. Hoy es viernes 23 de abril del 2021 y queremos seguir invitando para que nos escriba en nuestros canales pidiendo oración por sus necesidades, las cuales estaremos atendiendo. Queremos dar gracias a Dios porque nos permite estar una vez más con ustedes en este programa. Y oramos a Dios en esta mañana suplicándote, Padre Eterno, que tengas a bien bendecir cada persona que va a ver este video, Señor, que va a escuchar tu palabra, Señor. Te suplico, Dios, que nos dé la libertad en el Espíritu Santo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que pueda traer bendición, Padre Santo, a toda aquella persona que va a ver esta predicación, Señor, a través de los canales, Señor. Bendícelos, Señor, tráele sanidad, rompe cadenas, Señor, y te suplico, Señor, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Santo Hijo amado. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Le damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañana de viernes, y queremos invitarle en esta mañana para leer la palabra del Señor. Hemos puesto como título a esta prédica: no rechace la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24, que dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta escena de todo el capítulo 14 se está desarrollando en el día de reposo, es decir, en un sábado. Y vemos claramente desde el primer capítulo 14, verso 1 en adelante, que el Señor Jesucristo está invitado a esta cena por un gobernante que era fariseo. Vemos un hombre también, un hombre hidrópico, un hombre enfermo, que no sabemos, no dice la Biblia si él fue invitado o fue puesto con el propósito de hacer tropezar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien sanaba a muchas personas en el día de reposo. De hecho, de antemano, el Evangelio de San Lucas es el que más registra sanidades en el día de reposo. Esta escena que vemos no es una relación de amistad del Señor Jesucristo con los fariseos. Sin embargo, él tenía un propósito que está claramente determinado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10, y es que él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Aún los que le rechazaban, aún los que llegaron a maldecirle, a desearle su propia muerte, Él vino justamente también a buscarle a ellos. Algunos comentaristas dicen que el hombre hidrópico fue puesto a razón de hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo y presentarlo como quien no respetaba la ley de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que el corazón de los fariseos nos deja ver claro que no era un corazón bien intencionado nunca hacia la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que Jesucristo vino para mostrar el amor de Dios a toda la humanidad. Y en este pasaje, capítulo completo, nos deja claro la Biblia que la invitación no solamente era para Israel. Israel tenía el propósito de parte de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones en el cual estábamos usted y yo. La Biblia dice en el capítulo 14, verso 16 del Evangelio de San Lucas: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, a todo Israel. Sin embargo, la Biblia dice que todos ellos, como lo establece el 55, verso 1 del profeta Isaías, no solamente ese pasaje, hay muchos pasajes donde Dios reiteradamente invitaba al pueblo a venir hacia Él. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios siempre tuvo la iniciativa de venir a buscar a los pecadores. Bendito sea Dios. La Biblia nos deja claro que Dios está pensando, está planeando una gran cena, y que en esta cena estarán reunidos todos aquellos que hayan recibido esta invitación, todos aquellos que la hayan aceptado, y una vez completada la lista de los huéspedes, el tiempo de la gracia dejará de ser. Recuerde que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice y nos deja claramente un mensaje y una evidencia en el capítulo 7, verso 16 de Génesis, cuando Noé estuvo predicando, estuvo hablándole a la gente de su tiempo, pero la gente no creyó. Por el contrario, se burlaban de Noé, y dice la Biblia que en aquellos tiempos, la Biblia describe aquellos tiempos como un tiempo de gran indiferencia hacia las cosas y hacia la persona de Dios. Capítulo 14, verso 15, oyendo uno de los que estaban sentados a la mesa con él, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esto es una verdad. El asunto es la base o el fundamento de lo dicho por este hombre que estaba allí, que sin lugar a dudas era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel. Jesús ya les había advertido, como dijimos hace un momento, amén, de varias cosas: tradicionalismo, de su orgullo y de su exclusividad. El fariseo se veía a sí mismo en el cuadro mesiánico, en el reino milenial, todo el pueblo de Israel, ningún gentil, ningún pecador sería invitado. Ya de cierto, el pensamiento de este fariseo, cual haya sido su intención, era contrario a los planes de Dios. Si bien es cierto que Israel es el que se le dio los pactos, se le dio la promesa, amén, pero también es cierto que Israel rechazó al Señor. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel rechazó, de modo tal que Pablo pudo exclamar en Hechos capítulo 13, verso 46, cuando él se encontraba en Antioquía, Pablo dijo, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. La puerta está abierta y hay un límite. Ese límite se encuentra de alguna manera descrito en el capítulo 11, verso 25 del libro Romanos.
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, como dice Génesis 7:16, Dios cerrará la puerta y ya nadie podrá entrar y ser salvo. Bendito sea el Señor y Dios Padre Todopoderoso. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y quiero decir algo importante. Cuando Dios hace la invitación, muchos de Israel aceptaron la invitación. Recuerde que la invitación oriental tenía dos tiempos. Primeramente, se les anunciaba el evento de la gran cena, y cuando se llegaba el momento, se volvía a enviar alguna persona para que le dijeran: ya todo está listo. Muchos aceptaron la invitación al principio, solo que cuando llegó la hora de la cena, los que habían aceptado dieron muchas excusas. Las invitaciones orientales son dobles. Esto podemos verlo en el libro de Esther, capítulo 5, verso 8, donde dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Aún estaban hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había preparado. Estos son los dos tiempos de la invitación a una gran cena. También tenemos otro ejemplo en el capítulo 22 de Mateo, y dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre o a un rey que hizo bodas para su hijo y envió sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas. Bendito sea. También esta cena tiene una doble invitación. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Quiero decirle en esta mañana que Dios no va a cambiar los planes. Dios está preparando una gran cena que se llevará a cabo. La Biblia dice que Israel no quiso aceptar la invitación. Jeremías capítulo 26, verso 4, el Señor dijo de esta manera: les dirás: así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Esto nos habla de indiferencia. Amén. No solo Dios, sino Dios envió a sus siervos. Dios les habló, y dice la palabra del Señor: yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones. Tenemos que tener en claro que rechazar a Dios no es cualquier cosa. Amén. Dice aquí la palabra del Señor: yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones. Y hay un ejemplo que Dios le pone al pueblo de Israel en Jeremías 35, capítulo 35, verso 14 al 16. Y dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios invitó a Israel, a todo Israel, a través de todo el Antiguo Testamento, y dice en Jeremías 35, 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Esto deja claro que fueron muchos años Dios hablándole a su pueblo, para deciros: volveos cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. El Señor Jesucristo, a través del Nuevo Testamento, hace nuevamente la invitación, primeramente a través de Juan el Bautista y posteriormente a través de su propia persona. También la Biblia nos dice en Jeremías 44, 4: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros:
no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos, hasta que fue demasiado tarde. En el tiempo del diluvio fue demasiado tarde. Dios se cansó, su paciencia llegó al límite y Dios permitió que el pueblo de Israel fuera desbaratado totalmente. 10 tribus fueron a Siria en el año 722 y posteriormente en el año 586 el resto de la nación fue llevada cautiva a Babilonia porque fue demasiado tarde. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Oh, si también tú conocieses a lo menos lo que este día es para tu paz. Esto es un mensaje bien importante. Si nosotros, cada uno de los que estamos escuchando, los que propiamente estamos predicando, si supiéramos lo que es para nuestra paz, si supiéramos lo que es la palabra de Dios para nosotros. Sin embargo, no solo Israel, no solo en el tiempo del diluvio la gente rechazó el evangelio, hoy mismo se está rechazando, pero dice aquí la palabra, o si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. A pesar de las apariencias de una ciudad próspera, moralmente y espiritualmente estaban quebrantados. La Biblia dice en el capítulo 14, verso 17 de Lucas, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Sin embargo, Israel no atendió el llamado de la persona de Cristo. Dice la palabra del Señor, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una de las cosas o excusas que ponemos son los negocios. Hoy estoy muy ocupado, debo de atender este negocio. Pero dice la Biblia, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa el hombre podrá dar por su alma? ¿Cuántos bienes obtenidos cuando Dios hace el llamado a venir hacia Él podrán ser suficientes para, como dice aquí la palabra, dar una recompensa por su alma? Muchas personas escuchan la palabra de Dios y caen en esa tierra llena de espinos que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 8 verso 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ciertamente la Biblia dice en el Salmo 39 verso 6, como una sombra es el hombre que en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las va a recoger. Otro punto importante es que las compras o las nuevas adquisiciones también llegan a ser parte de las excusas que hoy en la actualidad se ponen. 14:19 de Lucas dice, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Muchas veces las nuevas cosas que mismo Dios permite que tengamos, como lo son casas, terrenos, muchas otras cosas materiales, ocupan el lugar que a Dios le corresponde. La Biblia nos advierte a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 verso 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Otro punto importante, el tercero dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Una cosa tenemos clara nosotros, que Dios siempre será el primero, a razón de que cuando nosotros despertamos, oramos a Dios, buscamos a Dios y Él ya es primero, buscamos que Él sea primero. Sin embargo, puso la familia como argumento de no atender al llamado de Dios, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 25, el Señor, una vez que se da cuenta que nadie quiso aceptar la invitación, se vuelve hacia las multitudes que iban con Él y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, lo que significa amar menos, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hizo el Señor ante el rechazo? Dice Lucas 14, 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Esto nos deja claro que Dios está abriendo la segunda parte de su plan. Israel no quiso, Él decidió invitar a los gentiles, y esto es maravilloso cuando la Biblia dice que aún y que habían reunido todos aquellos bajo los conceptos de pobres, cojos, mancos, ciegos, aún hay lugar, y es justamente por lo que estamos en este lugar, porque este es el proyecto de Dios, porque aún hay lugar. Los invitados rechazaron esta invitación, mostraron indiferencia, así como desprecio hacia el evento del cual ya estaba todo listo. Dios, a través de Cristo, había proveído todo, absolutamente todo, para que los invitados gustaran de la gran cena de Dios. Hubo otras cosas mucho más importantes que ocuparon el tiempo que le pertenece a Dios, que ocuparon el tiempo de la gracia de Dios, y Dios tiene un plan que no se va a detener. Aún y que el Evangelio sea rechazado, el llamado, Dios va a hacer el banquete. Dios va a llenar de cualquier forma el salón de la gran cena. Dios dijo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad. Y este es el desafío que tenemos todos aquellos que nos ha llamado el Señor a predicar el año de la buena voluntad de Dios, a proclamar que la puerta está abierta, a proclamar que todavía hay oportunidad, a decirle a usted y a su familia que ya todo está listo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Dios ya pagó por todos, que el tiempo apremia. Gloria a Dios, que Cristo fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Bendito sea Dios. Dijo el Señor: ve pronto y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Hasta en tanto que el pueblo de Israel rechaza la invitación, Dios ábrale esta invitación a los gentiles, a usted, a mí, a su familia, a toda su casa, a todos aquellos que acepten que necesitan un Salvador, a todos los rechazados, a todos que no sabemos pecadores, a todos que sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Capítulo 14, verso 22, dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Hay una frase impresionante que dice el Señor: fuérzalos a entrar. Y ese forzarlos a entrar es que usted escuche reiteradamente el Evangelio y que usted pueda tomar su propia decisión de tomar el Evangelio o de rechazarlo. Recuerde que cuando estos tres decidieron no dar tiempo a la invitación de la gracia del Señor, Él se volteó y dijo: amén, si alguno viene en pos de mí
y no rechaza estos conceptos que ya mencionamos, no puede ser mi discípulo. Hoy es cierto que miles de millones de personas han aceptado al Señor Jesucristo y muchos más lo van a aceptar, porque aún hay lugar, dijo el Señor, le dijo el siervo al Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Cierto que Israel rechazó el Evangelio de Cristo y hoy permanece en rebeldía, pero dice Dios, no solo para Israel, como lo dice en Ezequiel capítulo 2, verso 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La gente tiene que escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que estamos a las puertas de la venida de Cristo, que hoy es el tiempo de la gracia de Dios, que este es el tiempo de la misericordia de Dios, que no sabemos cuándo la puerta será cerrada. Bendito sea el Señor. Y palabra escuchada es palabra que compromete. Dice la Biblia que no habrá excusa de ninguna manera, porque el Evangelio del Señor ha sido predicado a diestra y a siniestra, y no importa que no haya una aceptación muy marcada, la palabra se ha de predicar, porque esa es la encomienda que tenemos, según lo establece el capítulo 28 del libro de Mateo. Hay un juicio por el rechazo de la salvación, hay un juicio por rechazar reiteradamente la invitación de Dios. Dice Lucas 14:24, pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No quisieron, Dios dijo, bueno, está bien. Quiero decirle que la exclusión de una fiesta para un oriental era algo terrible, porque los banquetes se hacían en lugares totalmente iluminados, una gran luz, y cualquier persona que se le excluía de esta fiesta se decía que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. No había mayor expresión y mayor forma de decirlo el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, atadlos de los pies y de manos, tomadle y echarle a las tinieblas de afuera. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los orientales siempre tienen su luz prendida. Ellos no acostumbran a dormir en oscuridad, porque tienen mucho miedo a la oscuridad. Este mensaje, como dije hace un momento, no podía el Señor haber escogido palabras más apropiadas que las tinieblas de afuera para representar el castigo futuro para todo aquel que rechace el Evangelio de Dios. Hoy sigue habiendo excusas. Hoy decimos, no tengo tiempo. Hoy decimos, es que este es mi día de descanso. Pero hay personas que dicen, hoy no, tal vez mañana. Hay personas que dicen, ya soy muy viejo, predícale a los jóvenes. La Biblia dice que nadie se puede jactar del día de mañana, porque no sabemos qué traerá de sí el día. Lo dice en Proverbios capítulo 27, verso 1. Esto es para el que piensa que vamos a tener vida el día de mañana, como si a nosotros nos perteneciera la decisión de vivir o no vivir. Por tanto, también vosotros, dice la Biblia, estar preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12, capítulo 19 al 21, nos habla de un hombre también, y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay excusas para los que dicen que es demasiado tarde y ponen como esa excusa que ya no hay tiempo. La Biblia dice en capítulo 33, verso 19 del profeta Ezequiel, y esto habla de la misericordia de Dios, y podemos notar que nuestras palabras no son las palabras de Dios, nuestros pensamientos
no son los pensamientos de Dios, porque de Dios es tener misericordia. Y dice en Ezequiel 33:19, y cuando el impío se apartare de su impiedad y hiciere según derecho y justicia, él vivirá por ello. También en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 6, dice: saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Hay gente que tiene la falsa idea de que Dios al final de cuentas nos perdonará todos nuestros pecados, pero la Biblia dice en Mateo 22:11, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 6, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, cuanto más a nosotros, que se nos ha anunciado la buena nueva. Hay gente que dice: soy demasiado pecador y Dios no me va a perdonar. La Biblia dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo escribe a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es demasiado tarde en tanto Dios nos permita el aliento. Siempre que hay vida, hay oportunidad de salvación. Otros dicen: no puedo aceptar porque no voy a poder mantenerme. Y dice la palabra del Señor en Judas 1:24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, con su poder, con el Espíritu Santo para sostenernos. 1 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es quien nos puede guiar a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hebreos 7:25 también dice Pablo: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el Señor en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatármelas. ¿Cuál es el concepto que podemos poner en este momento de una excusa? Tal vez estás muy joven, tal vez tienes toda la suficiencia económica, toda la salud, pero todo ello le pertenece a Dios. Dice la Biblia en Santiago que toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No siempre estaremos sanos, no siempre nuestra economía podrá estar muy solventada, no siempre será el tiempo de la gracia de Dios. Habrá tiempo, así como cuando el arca del pacto, dice la Biblia de manera
muy marcada que Jehová cerró las puertas, así Dios cerrará las puertas de la misericordia y de la gracia de Dios. Esperamos en Dios que no rechace la invitación de Dios. Israel la rechazó, no supo conocer el tiempo de su visitación. Que no nos pase a nosotros. Es la oración que hacemos en esta mañana y es el propósito de Dios a través de la predicación, que no rechacemos el tiempo de la visitación, el tiempo de la oportunidad que Dios nos da. En esta mañana queremos orar primeramente para que usted pueda recibir el Evangelio, que pueda aceptar las buenas nuevas de salvación, que ya no pongamos excusas, que el tiempo se está terminando, que Dios Jesucristo está a las puertas y Él viene pronto, y entonces será levantada la iglesia de Cristo y Él quiere que usted esté en esa iglesia. Padre, en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, Señor, te pido, Señor, con todo mi corazón, que abras el entendimiento, Señor, espiritual de todo aquel que está escuchando, Señor, que ha escuchado este mensaje, Padre. Te suplico, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, el cual tiene el propósito, Señor, de traernos a ti, Señor, de redarguirnos de juicio, de justicia y de pecado, Dios, que podamos venir a la salvación antes que sea demasiado tarde, que la Biblia es determinante, que hay muchos ejemplos, Padre Santo, de tu misericordia, pero también hay muchos ejemplos, dice tu palabra, Señor, de que el tiempo se terminó, Señor, que la gracia de Dios se terminó, y aquellos que rechazaron la invitación no gustarán de la cena, Padre, que tienes preparada para aquel que acepte el Evangelio de Cristo, Señor. En esta mañana, Señor, te suplicamos que bendigas, Señor, y sanes al que está enfermo, Señor. Mucha gente ha venido a ti, Padre, a través de un milagro, a través de recibir una sanidad divina, Señor, a través de recibir el toque de tu Espíritu Santo. No queremos convencer a nadie, es trabajo de tu Espíritu Santo tocar los corazones. En esta mañana te suplico, Padre, que extiendas tu mano de poder, Señor, y que puedas bendecir, Señor, las personas que nos están viendo y escuchando, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana. Este es su programa Ministerio Evangelístico, el Verbo de Dios. Hasta la próxima, Dios mediante. Amén, amén.